8:39, 8:40 ya. Saludamos a Omar Simons, ex presidente del Consejo Nacional Electoral. Aprobada está ya las reformas al Código de la Democracia. ¿Será que tenemos una legislación nueva para enfrentar el proceso del 2021 o solamente se ha maquillado a este código, como lo señalan algunos de los propios vocales del Consejo Nacional Electoral, en medio de una amenaza, se podría decir, de juicio político a la presidenta del organismo, planteada por asambleístas del partido Creo? La situación entonces, ¿cómo se la puede analizar y entender? Omar, bienvenido, qué gusto. Sí, bueno, buen día. Creo que hay algunos temas que sí son de fondo y van a tener una incidencia importante en las próximas elecciones. Yo identificaría al menos seis puntos que son trascendentes de una reforma que tiene además cerca de 200 artículos, 168 artículos, más disposiciones transitorias, disposiciones generales. O sea, es una reforma muy grande, pero digamos que el 90% de la reforma es cámbiese la S, quítese la S para que no sea en plural y sea en singular. O sea, reformas que finalmente no tienen ningún impacto, que no tienen ninguna trascendencia. Hay textos muy complicados de entender incluso, que tendrán que ser revisados en el veto del Ejecutivo. Es decir, yo asumo que el veto del Ejecutivo va a ser voluminoso. Voluminoso, por decirlo menos, porque hay cosas realmente que no se entienden. Es decir, se ha utilizado un lenguaje poco claro, temas extraños, y parecería ser como una colcha de retazos, ¿no? O sea, parece que ahí cada uno puso su partecita desde su muy particular punto de vista, y con un enfoque muy coyuntural en realidad. Entonces, como ahora está esta discusión del caso sobornos del Arroz Verde, entonces ahí hay una norma específica que dice que las organizaciones políticas que reciban fondos de personas jurídicas tienen X sanciones, hablan de la doble, triple y hasta cuádruple contabilidad. O sea, asumo que pusieron lo que Verde Soto en su grandilocuencia dijo en alguna intervención, porque, o sea, doble, triple y hasta cuádruple contabilidad. Creo que es un poco absurdo el tema, pero bueno, tendrá que ir madurando. Y digo, ahí entre las reformas más importantes, creo que lo que más ha llamado la atención es el tema del cambio de la fórmula de asignación de escaños de Hon a Webster. Y es verdad que, don Omar, buenos días, le saluda Licenia Espinel. Es verdad que este cambio de método de Hon a Webster va a afectar la gobernabilidad, como han dicho algunos sectores políticos, incluido el expresidente Correa. A ver, este no es un tema que yo particularmente lo haya dicho ahora, lo he dicho siempre. Es decir, cuando uno tiene un sistema multipartidista tan abierto como tenemos nosotros, es decir, hasta con la posibilidad de tener hasta organizaciones políticas de nivel parroquial, el efecto es de este tipo de sistemas es que uno corrige eso a través de la fórmula de asignación de escaños. Entonces, más abierto, más multipartidista, con mayor posibilidad de que los distintos sectores puedan participar, se corrige para evitar la atomización en generar una fórmula de asignación de escaños que tienda un poquito a concentrar, para que no tengas una asamblea de un montón de individualidades, digamos así, ¿no es cierto? Que ya la hemos tenido. O sea, recordemos los congresos del pasado, la imposibilidad prácticamente de trabajar con congresos hiperatomizados, donde las fuerzas, la primera mayoría no llegaba a un cuarto de la composición del Congreso, y que llevó a cosas que yo creo que son de triste recordación, estos pactos del monte, como el pacto de la regalada gana para que Meller sea presidente de la Asamblea, acordando con Bucarán, que se supone que eran enemigos a muerte. Pues, o sea, es imposible pensar que el PRE y el Partido Social Cristiano tengan un acuerdo. Sin embargo, lo hizo, y recuerden la respuesta de Bucarán. O Fabián Alarcón, presidente interino. Me dio la regalada gana. Claro. Y este tema de tener un montón de individualidades que al final no responden a nadie, no responden a sus electores, no responden a organizaciones políticas, y terminan de alguna manera poniendo en oferta sus votos, ¿no? Es decir, esto se pierde, esta posibilidad de evitar ese fraccionamiento. A mí me parece que con Hunt. Con Webster obviamente va a haber una mayor fraccionamiento, digamos que favorece a los grupos minoritarios,
genera, digamos, sí, una cercanía mayor entre votos y escaños, pero finalmente va a generar un mega fraccionamiento. Ese es mi criterio. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa ahora ya cuando esto se aplique y los problemas de gobernabilidad que tengamos. Entonces, siempre para variar, estamos pensando. Yo le oía la otra vez al señor secretario Roldán, que decía que no hay que pensar en las próximas elecciones, no en las próximas generaciones, que además no es frase de él. A propósito, esta frase es de algún expresidente norteamericano que ahora no lo recuerdo, y la pusieron como de él, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, están pensando en las próximas elecciones. Sin duda. O sea, así de simple, esta reforma es una reforma pensada en las próximas elecciones. Con dedicatoria. Sí, ¿cómo hacemos para que el grupo tal que me cae mal no tenga más, disminuya su fuerza política? El tema es que les va a afectar a todos los movimientos y a partidos políticos, digamos, que han tenido alguna importante representación. Si los social cristianos se van a afectar, seguramente van a tener menos representación en Guayas. Creo que tuvo, digamos, una participación importante en la última elección, también se va a ver afectado. Pachacuti se va a ver afectado. En las provincias donde Pachacuti es muy fuerte y llega a tener una representación importante, también va a tener una afectación. Es decir, al final esto no va a favorecer a nadie. Y sobre todo va a afectar la gobernabilidad. Entonces, claro, siempre estamos en este dilema, ¿no? Siempre es el dilema nacional. Y aquí hay que entender una cosa, en un país como el Ecuador, tan diverso, donde los comportamientos son tan variados entre una y otra provincia, donde una provincia, un movimiento político es minoría en una provincia, pero es mayoría en otra. Incluso regionalmente. Es minoría en la costa, pero en la Amazonía es mayoritario. Es minoría en el país, pero en la Sierra Central tiene una buena participación, porque el Ecuador es eso, es un país muy diverso, donde los comportamientos electorales entre el centro, entre el norte y el sur de Quito son diametralmente contrarios. Ahora, esto no afecta, o afecta mucho más o menos, porque no se eliminaron las jurisdicciones, por ejemplo, o afecta de similar forma. Lo que pasa es que el comportamiento va a ser similar. Si ya vamos por esta vía, bueno, vamos con circunscripciones únicas para tratar de concentrar un poco más, para evitar mayor dispersión todavía. Pero es que no es pensado. Es decir, cambiamos la formulación de escaños para ver si es que el MPD de pronto en esta elección logra jalar un par de asambleístas, ¿no? O sea, así funciona, entonces es el problema. Ese creo que es una de las reformas importantes. Luego, bueno, el tema de cambiar ya el sistema de votación para las pluripersonales de listas desbloqueadas a lista cerrada. Creo que el experimento planteado, y aquí, ojo, muchas veces nos convencemos que son las izquierdas las que plantean cierto tipo de reivindicaciones y no son. El tema de la lista desbloqueada fue un planteamiento de Fabián Alarcón en la consulta popular del 97. El tema de la participación de los independientes, recordarán usted, planteado por Fabián Alarcón en la consulta del 97 y primero planteado por Febres Cordero en el 86. Perdió esa consulta a Febres Cordero, que fue finalmente un referéndum a él y la gente le votó en contra. Y siempre estas reformas que van como minando el sistema político han sido planteadas por ellos. Y pensando siempre en el cuarto de hora posterior a la reforma, ¿no? Entonces, se cambia esto, pero, si revisamos, en las que se puede revisar, cómo ha sido el comportamiento electoral de la gente, más del 70%, 75% ha votado en plancha. O sea, ha dicho, mi decisión es votar por una tendencia política, por una organización política, por todos esos candidatos. No me importa saber quiénes son los candidatos, me importa que esta es la organización que yo quiero que me represente. Y el problema con el 25% restante va dirigido hacia un montón de votos nulos por error. Es decir, en la selección del múltiple votan uno más, mucha gente no llega a ejercer por no entender bien cómo funciona el sistema, no llega a ejercer las distintas opciones que tiene, una serie de complicaciones. Administrativamente va a ayudar mucho al Consejo Electoral, es decir, el escrutinio va a ser mucho más fácil, porque ya no va a tener que contar 5 votos dentro de la papeleta y anotar por 5 nombres. Creo que sí contribuye a la transparencia,
a disminuir un poquito el riesgo de manipulación dentro del escrutinio en la Junta Receptora del voto, ¿no? De cambiar el voto que era para Juanito, ponerle a Pepito, ¿no? que puede pasar en una Junta Receptora del voto, y si no hay adecuado control de las organizaciones políticas, puede pasar. Va a agilitar necesariamente el proceso de escrutinio. Bueno, otro tema, el tema de la ampliación, digamos así, de las leyes de cuotas dentro de las elecciones, del tema de la participación de las mujeres, que se amplía más allá de lo que ya teníamos, que es la ley de cuotas, la paridad. Ahora se va a obligar a que la mitad de las listas, bueno, no ahora en la siguiente elección, hay una progresividad que no le entiendo, adicionalmente. Yo no entiendo por qué, si es que... Hasta el 2025, ¿crees, no? Yo no entiendo por qué si la decisión... La elección presidencial, 50, yo no entiendo por qué si la decisión que la Asamblea consideró un avance democrático, el tema de que el binomio, ¿por qué no lo pone para la siguiente? O sea, ¿cuál es el cálculo? Porque aquí siempre hay que pensar, ¿cuál es el cálculo? ¿A cuál de los candidatos, potenciales candidatos, aspirantes a candidatos de la próxima elección, no le interesa tener un binomio mujer? No identifica entre sus filas un binomio mujer que pueda darle caudal de votos. Porque esto es así, o sea, seamos claros, o sea, es la pura, tiran números nomás. Entonces, ¿a quién no le interesa por qué se postergue? Creo que si ya se va a hacer, se lo haga ya, pues. Ya, o sea, ¿cuál es el drama? En la Asamblea, ¿cuántas asambleístas de todas las tendencias políticas destacadas, capacitadas, con un rol incluso que ha superado ampliamente a la gran mayoría de caballeros asambleístas, tenemos? Porque si usted ve esta asamblea, quienes más fuerza han tenido, quienes mejor presencia han tenido, quienes mejor participación han tenido, quienes han sido más claras han sido las asambleístas. Don Omar, lo que pensaban que era relleno terminó siendo el condumio. La verdad. Don Omar, otro cambio es la implementación de un sistema para la transparencia de los aportes de campaña. A ver. Esto ha sido muy sonado y muy solicitado por casos emblemáticos, digamos, como el tema de la Roswell. A ver, primero, creo que aquí hay una hipocresía del tamaño del universo, porque es imposible que una campaña electoral, ninguna de las campañas electorales, de ninguno de los candidatos, a ninguno de los cargos de elección popular no haya recibido aportaciones privadas, por ejemplo, son privadas de personas jurídicas, digamos, de empresas. Claro. Creo que es imposible pensar eso. Entonces, si se va a revisar las cuentas de uno, revisen las cuentas de todos. Dos, creo que nuestro sistema lo que está generando, porque no está trabajando hacia la transparencia, ese no es el objetivo, está trabajando hacia el bloqueo. Entonces, mientras más se bloquee, mientras menos posibilidades de financiar la política tengas, más probabilidades lícitas, me refiero al financiamiento lícito, más probabilidades se van a dar de que dineros ilícitos entren a financiar las campañas. Es decir, la bancarización sí, la bancarización ya está. A ver, es muy gracioso, porque si uno revisa el Código de la Democracia, antes de la reforma, en ese tema, el 80% de las normas que están planteándose en la reforma ya están. La bancarización ya está, la necesidad de crear una cuenta única para el manejo de los gastos de campaña y los aportes, ya existe. Entonces no sé cuál es el avance ahí. Esta cosa de poner cosas ambiguas como esto de la doble, triple, cuádruple contabilidad, eso, a ver, no se llama así, pero ya está. O sea, la presentación de cuentas de campaña sin que se considere todos los rubros ya está y es sancionada. Hay algunas cosas donde me parece que va a haber complicaciones futuras en términos de, por ejemplo, el tema de subsistencia de las organizaciones políticas, pues están poniendo normas muy específicas, muy expresas, muy apuntadas hacia determinadas organizaciones. Por ejemplo, este tema de este tal informe de la Contraloría sobre la inscripción de ciertas organizaciones políticas, que no tiene ningún sentido. La Contraloría no puede revisar eso. O sea, revisen por Dios la ley de la Contraloría. La Contraloría no puede revisar eso. Nada que ver. Esa es función específica del Consejo Nacional Electoral. Entonces, como así el auditor de la Contraloría me va a contar las firmas, si eso tiene que serme el Consejo Electoral. ¿Bajo qué criterios? El criterio, no hay 10 números en la cédula. Usted sabe que su número de identidad son 9 dígitos. Y el último es un dígito verificador. O sea, el 10º dígito de la cédula es un dígito verificador. Su identidad está concentrada en los 9 primeros números.
Los 2 primeros números, provincia. El tercer número, un número que va entre 1 y 5. Y luego un secuencial. Un número secuencial. Y el último es el resultado de hacer una operación matemática con los 9 números primeros. Entonces la identidad de una persona sí se puede verificar a través de 9 dígitos, no de 10. O sea, estoy contando esto para que veamos la dimensión de lo que está haciendo la Contraloría y cómo el criterio de un auditor, porque no es sino el criterio de un auditor, que además no es un experto en el tema, no es un conocedor del tema, puede terminar influyendo, pero además yendo más allá de la ley. Y eso están poniendo como parte de las normas del nuevo código. Están admitiendo, el Consejo Electoral está admitiendo que una entidad ajena al Consejo Electoral interviera en lo que es absolutamente autónomo del Consejo, que son sus decisiones sobre sus competencias. Reconociendo que no tiene la capacidad para hacer ese trabajo. Es un absurdo. O sea, yo alguna vez cuando estaba en el Consejo Electoral y pretendieron entrar ya en temas netamente electorales, la Contraloría, dije, bueno, señor Contralor, venga. O sea, si usted va a hacer elecciones, venga acá y hágase cargo usted, yo me voy. Si mi facultad era hacer elecciones, no la suya, señor Contralor. Usted audíteme las cuentas, revise que los contratos hayan estado hechos adecuadamente. Esa es su función. Pero entrar a temas ya directos de la competencia excluyente, específica de un organismo, no tiene sentido. Es como que mañana vayan a revisar, los auditores van a revisar las sentencias de los jueces. No pueden, no deben. Claro. Pueden revisar cómo se manejó el presupuesto en el Consejo de la Judicatura, si es que el contrato de la construcción del edificio tal se hizo bien, si la compra del software siguió los procedimientos de ley y de tales. Pero las sentencias no puedes revisar, pues. ¿Qué otro punto le parece? A ver, otro punto destacable de esta importante. Bueno, hay este tema de los jóvenes, que creo que ya se está dando, una participación, dicen las listas pluripersonales, de un 25% de personas, digamos, menores de 29 años, entre 18 y 29 años. Creo que este es un tema interesante, también lo plantean como un tema de progresividad. Creo que hay muchos asambleístas ahora ya que están en esa condición, pero bueno, es decir, finalmente las acciones afirmativas como estas ayudan a mejorar la representación. Yo estoy seguro que si no fuese por la ley de cuotas, la imposición de la ley de cuotas, no tendríamos el nivel de participación de mujeres que tenemos ahora. Porque nuestra política es patriarcal. Nuestra política es patriarcal, o sea, siempre ha sido patriarcal. Es más, siguen dándose esos vicios, no sé, el alcalde que, restando mérito a su cónyuge, le pone de candidata para que ella sea la que le reemplaza, o mi suplente es mi esposa. ¿Cuál es el sentido? Sigue siendo patriarcal, o sea, solamente es para ejemplificar, ¿no? Digo, entonces no está la señora por su mérito, por sus capacidades, sino porque es la esposa de, no sé qué, esta cosa de ya deberíamos eliminar, además del lenguaje. Hay un tema de ampliación en el límite de gasto, o sea, se amplía el límite de gasto, pero el problema no va a ser ese, el problema va a ser financiamiento. Es decir, nuevamente vamos a volver, por todos estos límites de quién financia, cuáles son las provisiones, vamos a volver a lo que teníamos antes, es decir, que sean las billeteras más voluminosas, aquellas que reciban más difusión, tengan más difusión, estén más presentes, puedan hacer más campaña. Entonces creo que ahí hay que buscar ciertos equilibrios. Creo que esas son así como las más importantes, ¿no? El padrón pasivo, que creo que que fue un tema que lo propusimos cuando yo estuve en el Consejo Electoral, lo propusimos hacer vía reglamentaria del Consejo Electoral, pero nadie se atrevió. Ya salí y todo, pero nadie se atrevió, que es que personas que no hayan sufragado las 4 elecciones anteriores puedan pasar a un padrón pasivo. Es decir, no consten en el padrón, no estén habilitadas para sufragar en una elección, obviamente con la posibilidad de solicitar que se los reincorpore, pero eso me parece que es interesante porque va finalmente a transparentar cuántos mismos son los ausentes que por A o B circunstancia en esa elección no fueron a sufragar, cuánta gente finalmente que vive en el exterior, que no está empadronada en el exterior, que sigue constando en el padrón nacional, está ahí y sigue acumulando multas y genera temas administrativos y además costos en la elección, porque la elección requiere unos recursos, y mientras más votantes hay, más recursos requiere, porque son más juntas receptoras del voto, más papeletas, más documentos electorales. Entonces creo que eso va a ayudar también a transparentar.
Entonces, creo que por ahí están como las reformas más importantes. No he podido entrar a revisar por lo voluminoso del texto, además no he estado involucrado finalmente en el debate, toda la parte de sanciones, que creo que ahí también hay cosas muy importantes y muy delicadas. Y lo podremos analizar luego el riesgo cuando ya haya los vetos. Claro, ¿no? el riesgo es tener un tribunal contencioso electoral o un Consejo Nacional Electoral con unos extrapoderes que finalmente termine convirtiéndose no en un garante, en un impulsor de los procesos democráticos, sino en un tribunal de la Inquisición. Ay, cuidado que eso no se puede decir a propósito. Muchas gracias, Omar. No estoy en el púlpito, por suerte. Estamos concluyendo. Bueno, y menos mal que estamos en un ambiente festivo también, ¿no? Que a lo mejor no le toman mucho ojo lo que se dice porque es peligroso, la verdad. Gracias a Omar Simons, expresidente del Consejo Nacional Electoral, nos ha acompañado. Hasta aquí llegamos con Punto Noticias de la presente semana, pues mañana es feriado. Ya estás alistándote para el baile. Yo veo que Lisset ha venido listita como para salir a bailar. Aquí mismo, ya mismo organizamos el 40, ¿no? Pero aquí en la esquina tienen tarima. Tenemos cerrado. No vamos a ir a ese porque tenemos una protesta en ese sentido. Porque le cerraron la calle. Nos cerramos la... Ya hemos de conversar también el tema. Las 9 un minuto, amigas y amigos, hasta pronto. Ya vuelvo en la oreja para hablar de Quito. Que tengan una excelente jornada. Correcto, hasta luego.